Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar. Qué bueno tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Janet, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades. A ver, espérenme un Buenas noches, segundito. licenciado. Erika, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. No, ya me... Buenas noches, licenciado. Rafael, ¿cómo está? Buenas noches. Ya me bajaron la mano. Había una persona que estaba con la mano alzada. Pensé que me iba a preguntar algo, pero bueno. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en la unidad 3 con el tema central origen del universo y los temas correspondientes al tema 2. Buenas noches, ya está trabajando. ¿Mandé? Ya salió a trabajar. Ahorita recién voy a salir. Ya. Me lleva, por favor, cuando baja con el primer viaje. Manuel Santi. Ya. Ya le entiendo. Gracias. Presente, lice. Déme apagando su micrófono que estoy escuchándole todo lo que están haciendo por ahí. Sí. Sí, les acabo, yo sé que se van a ir de viaje, pero ponga atención en la clase. Después saben estar diciendo que no entienden, que no pueden, que no se les explica. A pesar que la clase se queda grabada, ya no tienen ninguna excusa en función de eso. Entonces les había dicho que estamos en la asignatura de Ciencias Naturales en la unidad número 3, Origen del Universo. Estamos en el tema número 2, las constelaciones, la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, fenómenos astronómicos que se producen en el espacio, espectro electromagnético. Son los temas que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tenemos las instrucciones en relación al desarrollo de esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente clase? Dice lo siguiente, desarrolle las siguientes preguntas. La primera, responda, ¿cómo se genera una aurora boreal? Ya vamos a ver, pero también pueden consultar, es bastante interesante cómo se forman estas famosas auroras y especialmente la aurora boreal. La segunda dice, responda por qué en distintas zonas del planeta Tierra tenemos diferentes climas y diferentes usos horarios. Igual vamos a explicar. La tercera dice, defina a una constelación y escriba cuál es su uso. La siguiente dice, describa la forma y la ubicación de varias constelaciones según algunas teorías y creencias, y eso nosotros ya lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Ustedes tienen todo el material pertinente en función de esta actividad. Ustedes simplemente tienen que leer y comprender nada más un poco más. Apegándose también a la explicación que nosotros como docente les vamos a proporcionar en esta hora de clase. Recuerden que los trabajos tienen que ser 100% escritos, claros y ordenados. Para ello deben utilizar la rotulación o la nomenclatura de la rotulación que ustedes tienen en su aula y completar todos los datos que ustedes tienen. ¿Dónde ustedes les realizan esto? En la parte superior, al inicio de su hoja de trabajo. Posterior a que ustedes hayan rotulado su hoja, inician inmediatamente con el desarrollo del contenido de su tarea que tienen para esta semana y así lo sucede para todo. Ustedes han visto que de igual manera está estructurado para todas las semanas de aquí hasta cuando acabe en este periodo lectivo. Deben de leer adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a los requerimientos que la institución y que el docente ha solicitado para que cumplan correctamente y obviamente obtengan un 10 como calificación. Al final de eso tienen ustedes la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema de las constelaciones, posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, fenómenos astronómicos que se producen en el espacio y el espectro electromagnético, correspondientes a la semana 2 del 6 de noviembre del 2023.
Esta tarea permite entregas justamente desde el 6 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de calificación de estas tareas será hasta el día 5 de diciembre del 2023. Tienen ustedes aquí el tiempo requerido, tienen las instrucciones, tienen qué es lo que tienen que hacer para la presente semana como tarea, tienen toda la información pertinente. A continuación, una vez que nosotros ya hemos hablado, hemos visto, hemos analizado todo este tema relativo a la tarea que ustedes tienen para la presente semana, vamos a iniciar de forma inmediata. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Y ustedes pueden observar en pantalla, vamos a iniciar hablando sobre las constelaciones. Algunas personas habrán ya escuchado acerca de las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Son agrupaciones de estrellas que el hombre las ha unido con líneas imaginarias y les ha proporcionado nombres, nombres zodiacales, nombres de acuerdo a dioses míticos, nombres en relación a animales y una serie de cosas más de acuerdo al dibujo que obviamente representen cada una de estas uniones de líneas. Vamos a ver en esta primera etapa qué son las constelaciones. En una noche oscura, y de hecho valga la oportunidad, nosotros estamos ya prácticamente a un pocos días de entrar a uno de los meses, para algunos sí, para algunos no, bastante bonitos del año, en los cuales la Tierra tiene una posición bastante privilegiada y especialmente nuestro país, la ubicación de nuestro país se encuentra bastante privilegiada para nosotros poder observar este tipo de constelaciones, este tipo de estrellas desde una mejor posición. ¿Por qué lo es? No lo sé, pero siempre coincide en diciembre que se genera este tipo de fenómenos, donde nosotros podemos observar los cuerpos celestes de estrellas, constelaciones, a veces determinados cometas, con una mejor precisión que en el resto del año. Entonces, en una noche oscura y lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, si observamos el cielo, podemos apreciar la luz difusa de centenares de estrellas que parecen formar agrupaciones en donde resaltan algunas de estas, con unas formas imaginarias unidas por líneas no visibles denominadas constelaciones. Normalmente las constelaciones adquieren su nombre en honor a figuras mitológicas, religiosas, animales u objetos que vienen de los griegos, romanos y de los árabes. ¿Por qué? Porque ellos fueron los pioneros. Los griegos, sobre todo, posteriormente de la conquista de los romanos sobre los griegos, y los árabes son quienes iniciaron todo el estudio, son los pioneros del estudio de la astronomía y de todo lo que existe en el espacio. Y posteriormente el resto de culturas, nosotros hemos utilizado todo el conocimiento base que estas culturas, que estos imperios desarrollaron para nosotros también comprender cómo está estructurado. Además sirven estas constelaciones para localizar más fácilmente los astros y nos permiten orientarnos también en el cielo. Existe en total unas 88 constelaciones que podemos apreciar en el cielo nocturno terrestre, es decir, que cada constelación ocupa una región definida en el cielo. Entre las más conocidas de las constelaciones nosotros podemos observar o podemos describir a la Osa Mayor, a Centauro, a Orión y a la famosa Cruz del Sur. Ya vamos a ver, esta famosa Cruz del Sur, desde tiempos mitológicos, desde tiempos antiguos, ha permitido a los navegantes, tanto en los océanos como en tierra, poder orientarse y no perderse en las travesías y en los viajes que desarrollaban cada uno de estos. Desde la antigüedad, las constelaciones han sido empleadas para medir el tiempo y orientar a los navegantes y comerciantes cuando se encontraban en el mar o en lugares desconocidos. De aquí se derivan las leyendas e identidad de las constelaciones. Así, por ejemplo, a partir de la Osa Mayor y de la Osa Menor, podemos encontrar la estrella Polaris, que nos ayuda a determinar el norte, mientras que la Cruz del Sur nos permite ubicar el sur. Entonces ya nosotros podemos darnos
una idea de cómo funcionaba desde tiempo antes, cuando no existía la brújula, cuando no existían los aparatos tecnológicos que hoy tenemos, hasta en el celular. Nosotros ahora tenemos una brújula que nos permite orientarnos cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. Antes no, obviamente utilizábamos las constelaciones para poder ubicar tanto el norte como el sur. Dependiendo del sitio en que nos encontremos en la Tierra, la visión del cielo solo nos permite observar determinadas constelaciones. De aquí que las podemos clasificar en constelaciones australes y constelaciones boreales. Esa es la clasificación de las constelaciones. Las constelaciones australes y las constelaciones boreales. Las constelaciones australes son aquellas que podemos observar desde el hemisferio sur, mientras que las boreales son las que podemos observar desde el hemisferio norte. Además, en las regiones ecuatoriales, alejadas de los polos, podemos apreciar más regiones de constelaciones en el cielo. Entonces, esa es la utilidad y esa es la explicación. Y nosotros, por ejemplo, en esta imagen, nosotros podemos ver la representación de algunas de las constelaciones visibles desde el cielo de nuestro planeta. Y podemos observar el Delfín, la Flecha, Sagitario, Hércules, la Serpiente, el Águila, Orión, el Escudo, Escorpión y así una serie de constelaciones que obviamente el hombre imaginariamente las ha ido representando, las ha ido uniendo y las ha ido dando nombres de acuerdo a personajes mitológicos, animales y otras características más. Pasamos al siguiente tema, una vez que hemos visto cómo funcionan las constelaciones, qué son las constelaciones, pasamos a hablar directamente de el satélite natural que nosotros tenemos de nuestro planeta Tierra y que obviamente por su atracción de gravedad también tiene determinada injerencia en la marea de la Tierra, en la marea claro, en la marea del océano que se encuentra en nuestro planeta. Entonces, estamos hablando directamente de la Luna. La Luna, y vamos a ver cómo funcionan, por ejemplo, las fases lunares que nosotros muchas de las veces, especialmente la gente, el campesino, el agricultor, se ha guiado en todos estos procesos también para desarrollar las etapas de siembra. Es muy importante también la posición de la luna, saber cuándo es bueno para sembrar, cuándo no es bueno para sembrar. Obviamente se van guiando en el tamaño de la luna, cuando es pequeña, cuando es un cuarto creciente, cuando es un cuarto menguante, cuando es una luna llena, cuando es una luna nueva y otras características más que obviamente las personas, nuestros abuelitos también han utilizado bastante estas actividades y porque no en la actualidad también determinados, especialmente los agricultores, en la actualidad todavía siguen teniendo esta costumbre, por decirlo de otra manera, bastante interesante para poder medir el tiempo en relación a los tiempos de cosecha. En este caso, nosotros vamos a ver la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna. ¿Qué es lo que sucede entre estos tres cuerpos celestes, especialmente dentro de nuestro eje fundamental, de nuestro núcleo que es el Sol, la Tierra, donde nosotros desarrollamos la vida, y nuestro satélite natural, que es la Luna? La Tierra, el Sol y la Luna se hallan ubicados en la Vía Láctea, en el sistema solar. El Sol es el centro de este sistema, de nuestro sistema. Por de ahí adopta el nombre de sistema solar, porque el Sol es la base central. Obviamente por eso dice que el Sol es el centro de este sistema y la Tierra es el tercer planeta. El movimiento del Sol, de la Tierra y de la Luna da lugar a que en ocasiones uno de estos astros impida la visión del otro, fenómeno que nosotros conocemos como eclipse. Y nosotros hace un mes aproximadamente y algo más, nosotros ya pudimos observar este fenómeno del eclipse. Obviamente cuando la luna se interpuso entre el sol y la tierra y generó un espacio de sombra. Cuando hablamos del eclipse de sol, ojo, porque hay dos tipos de eclipses, el eclipse lunar y el eclipse solar. En este caso, nosotros en primera instancia, nosotros vamos a hablar del eclipse de sol. La luna se interpone entre el sol y la tierra e impide que nos llegue la luz solar. Desde la tierra se observa cómo la luna oculta al sol.
Ahí tenemos un eclipse solar. ¿Cuándo se ha desarrollado el eclipse solar? Cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra e impide que llegue la luz solar al planeta Tierra. Ese es el eclipse solar. Mientras que el eclipse lunar, la Tierra se interpone entre la luna y el Sol e impide que la luz solar llegue a la luna. Desde la Tierra se observa cómo la sombra de nuestro planeta tapa la luna a lo largo del mes lunar. La luna cambia de posición con respecto al Sol y desde la Tierra se observan iluminadas distintas partes del cuerpo de la luna. A este proceso se denomina como las fases lunares. Y para ello, a continuación, vamos a ver cuáles son cada una de ellas, en este caso, las 4 fases lunares. La primera fase lunar es la luna llena. La luna está situada en el lado contrario del Sol y su cara totalmente iluminada se encuentra frente a la Tierra. Esa es la luna llena. Cuando vemos una luna grandota, que los niños incluso le dicen que tiene forma de un queso. En cuanto al cuarto menguante, se observa solo la media cara de la luna iluminada por el Sol, como la letra C. El cuarto creciente, por el contrario, la luna se sitúa de forma que solo se observa la mitad iluminada por el Sol y tiene una forma de D. Y la luna nueva, la luna se sitúa entre el Sol y la Tierra. La cara no iluminada es la que se queda frente a la Tierra, por lo que no vemos a la luna. Entonces, esas son las fases en cuanto a las estructuras de las fases lunares, cómo se van formando. Y nosotros en esta primera etapa, nosotros en esta imagen, nosotros podemos ver la posición en cuanto al eclipse de Sol y también al eclipse de Luna. Prácticamente el eclipse de Sol, prácticamente vemos que la Luna está situada entre el Sol y la Tierra y eso impide que la luz que proyecte el Sol llegue normalmente a nuestro planeta. En cambio, en el eclipse lunar sucede lo contrario. La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y totalmente la Luna se queda a oscuras y no permite que llegue la luz solar a nuestro planeta. Eso generan también estos eclipses, especialmente el eclipse lunar, es el responsable de la creación de las fases lunares. Y las fases lunares son la luna llena, el cuarto menguante, el cuarto creciente y la luna nueva. Y ya hemos explicado cómo se forma. Debido al movimiento de rotación de la Tierra podemos apreciar el día y la noche, además de la diferencia horaria entre las distintas zonas del planeta. Aquí tienen la explicación por qué determinados sectores de la Tierra tienen usos horarios y también tienen determinadas actividades, estaciones diferentes. Entonces aquí ya tienen explicación. Debido al movimiento de rotación de la Tierra, podemos apreciar el día y podemos apreciar la noche, además de la diferencia horaria entre las distintas zonas del planeta. Por el contrario, a medida que la Tierra avanza en su órbita, eso quiere decir el movimiento de traslación, a causa de su inclinación del eje terrestre, los rayos del Sol llegan a las distintas zonas de la Tierra con mayor o menor inclinación. Calientan de distintas formas y se producen las estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año? Primavera, otoño, verano, invierno. Esas son las estaciones del año. Entonces ya saben, el movimiento de rotación da origen al día, a la noche y a las diferencias de uso horario, mientras que el de traslación genera, obviamente por la inclinación que tiene el eje de la Tierra, genera las estaciones que son primavera, otoño, verano e invierno. Esas son las características y también preguntas de examen que se les va a ubicar. En cuanto a los fenómenos astronómicos que se producen en el espacio, nosotros muchas veces vemos cómo se generan una serie de colores, una serie de brumas, una serie de atmósferas de distintos colores. Esos son fenómenos astronómicos que se producen en el espacio en relación a diferentes gases, los cuales están cubriendo nuestra atmósfera y obviamente que se mezclan con los rayos ultravioletas que vienen provenientes del Sol. El universo exterior está formado por un vasto espacio lleno de maravillas que a nuestro entendimiento nos podría hacer sentir emocionados y a la vez también atemorizados. Existen muchos fenómenos astronómicos que tienen lugar en el gran cosmos y que en ocasiones podemos observar y en otras no lo podemos observar.
Entre los fenómenos que podemos apreciar desde nuestro planeta Tierra están los siguientes. Por ejemplo, la primera, la lluvia de estrellas. ¿Qué es la lluvia de estrellas? Son resultado de los desechos cósmicos de los cometas que salen desprendidos hacia el espacio e ingresan a nuestra atmósfera terrestre, atraídos por la ley de la gravitación. Las partículas diminutas se queman al entrar en contacto con la atmósfera y producen estrellas fugaces, mientras que las de un tamaño significativo arden como bolas de fuego hasta estrellarse contra la superficie terrestre. Entonces ya sabemos qué son las lluvias de estrellas. Prácticamente son las estrellas fugaces que cuando están enamorados van por ahí por los parques, así mismo de noche, y pueden observar y dice, ve, pide un deseo, es una estrella fugaz. Eso es un mito. Prácticamente, ¿qué es lo que está pasando? Es simplemente, son desechos cósmicos que entran en contacto con nuestra atmósfera y al entrar en contacto con nuestra atmósfera se queman, generan fuego. Y obviamente muchas de ellas cuando son de dimensiones pequeñas, obviamente se destruyen antes de tocar la superficie de la Tierra, mientras que en otras, cuando son bastante considerables, obviamente se, se envuelven en fuego hasta topar con la superficie terrestre. Otro de los fenómenos que podemos apreciar es la superluna. Al tener una órbita elíptica, la Luna en ocasiones se aleja o se acerca de la Tierra. No tiene la órbita en la cual gira alrededor de nuestro planeta Tierra, nuestra Luna, no es 100% redonda y más bien es elíptica. Y por ende, hay veces que se acerca bastante a nuestra Tierra y hay veces que se aleja. Cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay una megaluna, una luna sumamente grande, una luna sumamente hermosa, esta se llama una superluna. Obviamente, ¿cómo se produce? Esto se produce ¿qué? Por el desarrollo de la órbita elíptica que tiene nuestra luna. En ocasiones se aleja o en ocasiones se acerca al planeta Tierra. Si este acercamiento coincide con la fase de luna llena, lo observamos un 14% más grande y un 30% mucho más brillante que lo de lo normal. Este fenómeno provoca una marea más alta debido a la gravitación lunar. Dicho de otras maneras, el acercamiento de la luna incide en la elevación de la marea, mientras cuando la luna se aleja, baja la marea. Eso, especialmente las personas que viven cerca del mar y que se dedican a la pesca conocen súper bien de esos procesos. Otro de los fenómenos que también nosotros podemos observar es las auroras boreales. Los vientos solares formados por protones y electrones procedentes del Sol llegan hasta la Tierra y son desviados por el campo magnético terrestre. Algunas de esas partículas consiguen entrar por completo a los polos magnéticos hasta llegar a la atmósfera. Allí interactúan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno y causan un desprendimiento de calor y también de luz. Las moléculas de nitrógeno producen al separarse una coloración rojiza anaranjada, mientras que las moléculas de oxígeno también desprenden calor al romperse sus enlaces y se produce una coloración azulada violeta. Entonces, esa es la explicación en cuanto a estas auroras boreales, especialmente que nosotros podemos ver en esta imagen superior, como nosotros podemos observar esas coloraciones de las nubes, que nosotros a veces decimos el cielo está rojo, el cielo cuando, por ejemplo, ha hecho un sol bastante intenso durante todo el día, en la parte del ocaso del día, ya cuando empieza a caer la noche, nosotros podemos ver cómo las nubes empiezan a tomar justamente estas coloraciones. El punto científico, nosotros ya les hemos explicado cómo se forman las auroras boreales, prácticamente cómo se van formando a través de las estructuras moleculares, a través de los neutrones, a través de protones, cómo se van rompiendo los enlaces, cómo se van mezclando con los gases que tiene nuestra atmósfera, tales como el oxígeno, el nitrógeno, y obviamente causa los colores normales de una aurora boreal que nosotros muchas veces la hemos apreciado y otras veces de pronto no la hemos visto. Otro de los fenómenos bastante importantes es la alineación de los planetas.
En la alineación de los planetas, este es un fenómeno único que no ocurre con frecuencia debido a la traslación única de cada planeta y que hace referencia a la alineación de 5 planetas del sistema solar. Los planetas que intervienen en la alineación de los planetas son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta alineación se observa entre los planetas uno atrás de otro y entre el horizonte y la luna. Prácticamente eso sí nosotros, es un fenómeno bastante único y obviamente, pero que se desarrolla dentro de miles de años. No es un fenómeno normal, no es un fenómeno que se desarrolla de forma seguida. Y obviamente eso se genera justamente por el movimiento de traslación única de cada uno de los planetas que en un determinado momento coinciden y se alinean uno tras de otro. Obviamente desde el planeta Tierra muchas veces nosotros sí podemos observar esa alineación de los planetas. En cuanto al espectro electromagnético que contiene nuestro planeta, vamos a ver qué es el espectro electromagnético, cuál es la función, cuáles las características fundamentales y cómo aporta también al desarrollo de la vida. Uno de los fundamentos que sustenta la expansión del universo es el desplazamiento al rojo de las líneas espectrales. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es un conjunto de las radiaciones solares y se extiende desde la radiación de menor longitud de onda hasta las de mayor longitud de onda. La Tierra se calienta a causa de la radiación electromagnética de distintas longitudes de onda emitidas por el Sol. Prácticamente en este principio es creado el famoso microondas, nuestro microondas que tenemos en casa, que nos sirve para calentar, para tostar, para hacer algún tipo de cocción de alimentos. En este principio del espectro electromagnético está creado nuestro microondas. Obviamente está basado en este proceso. ¿Qué es lo que hace? Este conjunto de radiaciones solares es lo que nos permite a nosotros mantener nuestro planeta a una temperatura adecuada para desarrollar la vida. Si no existiera ese espectro electromagnético, nuestro planeta se congelara. En tal virtud, la radiación con longitud de onda más corta es la que posee más energía, como los rayos ultravioletas, que tienen una longitud de onda por debajo de los 360 nanómetros. La NM, esta NM en minúscula, significa nanómetros, que es la longitud, la unidad de medida en la cual se puede medir la densidad electromagnética. La luz visible tiene una longitud de onda de entre 360 nanómetros y de los 760 nanómetros. Los rayos de longitud de onda más larga superan o son superiores a los 760 nanómetros. Son los infrarrojos que poseen poca energía y también producen calor. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, ocurre lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la radiación del Sol llega, cuando los rayos del Sol llegan a la Tierra. La radiación ultravioleta, comprendida entre los 200 nanómetros y los 330 nanómetros, es absorbida por la capa de ozono, que nosotros nos hemos dedicado a destruirlo, quemando residuos de petróleo, quemando llantas, deforestando, dañando. Nosotros hemos acabado con la capa de ozono. Esta capa de ozono es similar al bloqueador solar que hoy en día nosotros tenemos que ponernos de nuestra cara para que el sol no nos dañe, no nos llegue a quemar, no llegue a causarnos laceraciones. Esta capa de ozono es la que absorbe toda la radiación ultravioleta procedente del sol y eso evita que nosotros nos quememos y el planeta arda en fuego igual. La radiación visible pasa a través de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. Los rayos infrarrojos son absorbidos por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono natural, que es el CO2, producido por los vegetales, de la troposfera. Una parte de la radiación absorbida por la Tierra es emitida en forma de calor, que es captada por el dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera. Estos gases provocan el efecto invernadero natural, el bueno, fenómeno que hace que la temperatura media de la superficie terrestre se mantenga en unos márgenes que permitan el desarrollo de la vida y no nos tostemos como pollos en el horno.
parte de la radiación que llega a la atmósfera y a la superficie terrestre es reflejada hacia el espacio nuevamente. La radiación refleja por un planeta recibe el nombre de albedo. Los agentes responsables del albedo de la Tierra, en este caso, son las nubes, el polvo atmosférico, los gases atmosféricos, las zonas cubiertas de hielo de la mayoría de los nevados y la nieve, los océanos y los continentes. Los sitios libres de hielo o nieve son menores para el resultado del albedo, pero los principales, los responsables directos de los albedos, ya sabemos quiénes son. Prácticamente ellos son responsables de reflejar y enviar de vuelta los rayos ultravioletas hacia el espacio, para que no exista demasiada temperatura, no exista demasiado calor, y obviamente se mantenga la temperatura en centígrados adecuados para el desarrollo de la vida. Ahora, ¿qué pasa con el fenómeno del Niño, por ejemplo? Ahí se ha eliminado, se ha roto esta parte de aquí, se ha eliminado parte del ozono, está destruido, está dañado. Es por ende, y en caso de esto, que el efecto invernadero natural obviamente ha cambiado, se ha modificado justamente por la mano destructiva del hombre. Esto ha causado que los rayos ultravioletas del sol ingresen y generen mayor cantidad de calor. Es por eso que en estos días, especialmente en estas semanas que ha pasado, especialmente aquí en la región interandina o sierra, se ha observado o se ha podido experimentar un calor inusual. Es justamente por este problema, por este fenómeno que se da a causa del ingreso de los rayos ultravioletas hacia nuestro planeta. Y obviamente también infiere bastante tanto las corrientes marinas, tanto la corriente marina de Humboldt, que obviamente es la responsable que se vuelvan a cargar nuestra atmósfera y generen lluvias sobre la placa continental, eso quiere decir sobre el continente americano. Ahí nosotros podemos ver en esta última etapa, podemos ver la representación de las líneas del espectro electromagnético, cómo ingresan, cómo parte de ellas son absorbidas por la capa de ozono y otros componentes más. Partes se quedan en nuestro planeta y partes son refractadas o son devueltas hacia el espacio. Esta es una explicación que nosotros hemos desarrollado en función de los temas del espectro electromagnético, de los fenómenos astronómicos que se producen en el espacio. También hemos visto la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna y los fenómenos que ellos producen y las constelaciones correspondientes a esta semana. Quede explicado correctamente todo el material pertinente para que ustedes puedan desarrollar con facilidad su tarea. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de nuestra hora de clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Les deseo que tengan una bonita noche, una noche de descanso y un fin de semana bastante tranquilo, bastante bendecido. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en cada uno de sus lugares de trabajo, en sus hogares, y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado, de igual manera. Buen fin de semana. Fin de semana. Licenciado, una Gracias, feliz fin de semana.